Vamos a dar comienzo al teórico del día de hoy. Bueno, antes que nada, bienvenidos al curso de sepsis. Este curso obviamente va a abarcar este primer semestre del posgrado o la residencia. Mañana les voy a mandar por el grupo el cronograma, que ya está hecho, excepto una clase que vamos a modificar. La idea es que sobre fines de julio sea la prueba. Vamos a tener clases todos los lunes y los viernes a las 14 horas. Puede haber alguna clase adicional en la cual se puede sumar algún día entre semana. Todas las clases van a ser grabadas y van a quedar, van a ser subidas a una página que vamos a generar para que puedan acceder sin problemas a todos los teóricos. Por un lado eso. Por otro lado, del punto de vista administrativo, es importante que ustedes se inscriban en el curso en la escuela de graduados, ¿sí? De otra forma, si no, después es muy complejo, no pueden dar la prueba y a veces, como ya ha pasado, han dado la prueba y luego tenemos enormes dificultades para que la escuela reconozca el resultado de esas pruebas. Por lo tanto, les pedimos que se inscriban en la escuela de graduados para el curso, ¿sí? Otro aspecto importante, que esto es referido a quienes el año pasado cursaron su segundo año de posgrado o de residencia. Cuando finaliza el segundo año, todos deben haber presentado su proyecto de monografía, y si no presentan ese proyecto de monografía, ustedes no están capacitados para dar la prueba semestral siguiente. El año pasado, cuando se dio respiratorio, no se hizo ningún tipo de... no se pidió el que hayan presentado su proyecto de monografía, pero eso es así y tienen que presentarlo. Por lo tanto, quienes el año pasado usaron segundo año de posgrado, residencia, y no presentaron su proyecto de monografía, no van a poder dar la prueba de sepsis en julio de este año. Por lo tanto, los invitamos a todos a que se anoten en la secretaría con Jocelyn o llaman para coordinar. Todos los lunes nosotros evaluamos los proyectos de monografía, los discutimos con ustedes, se hacen recomendaciones, es para interiorizarse un poco de en qué temas están trabajando y la viabilidad de los estudios que están desarrollando. Por lo tanto, tienen que inscribirse para esa instancia antes de finalizar el semestre para poder dar la prueba. ¿Sí? Eso es, ya les digo, para los que el año pasado terminaron segundo año. Quienes terminen segundo año este año lo van a tener que hacer para poder dar la prueba del siguiente. Por lo tanto, a todos los invitamos a que se vayan anotando ya para eso. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a hoy simplemente vamos a hablar, va a ser una clase de generalidades, infecciones graves y sepsis. Bueno, obviamente luego de la misma, si quieren hacer preguntas, no hay ningún problema. Bueno, un aspecto de la mayor importancia por la cual sepsis tiene un semestre es la frecuencia, ¿sí? La sepsis es prácticamente una constante en nuestras unidades, ¿sí? Es una entidad de altísima frecuencia. En cualquiera de los estudios epidemiológicos a nivel mundial así se demuestra. Estos son datos extraídos de 17 unidades del Uruguay, en la cual se analizaron casi 10.000 ingresos por patologías médicas, y como ustedes ven, la cuarta parte de los mismos ingresan a CTI por una causa infecciosa. Lo cual, si bien obviamente esto tiene un sesgo por el tipo de unidad que está analizando, pero es bastante demostrativo de la importancia que tiene la sepsis. También tiene una importancia muy particular por los costos que genera la misma, ¿sí? Como ustedes ven, estos son datos de Estados Unidos, pero en estos
Disculpen, me están diciendo, ¿se ve bien todos ven bien la pantalla? No, no se ve bien. Creo que estamos viendo otra diapositiva de mato oncológico. Ah, estamos viendo cosas. Vamos a la diapo 24. ¿Ahora? Ahora sí sí. se ve. Ah, perfecto. Bueno, esto es lo que decía de la frecuencia. En realidad, en esta base de datos, que es una base abierta, que es la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, en la cual hay datos de prácticamente 10.000 pacientes, en los cuales la cuarta parte tiene ingresos por infecciones. Esperen un segundo. Ahí está. Bueno, como les decía, al evaluar los costos en Estados Unidos, los principales costos generados en salud están vinculados, entre otras cosas, a las infecciones. Y acá ven cómo la sepsis y la neumonía ocupan el primer y octavo lugar dentro de gastos, representan el 8,5% del gasto hospitalario y un gasto o un uso de recursos cama día muy pero muy grande o muy pero muy importante para los hospitales. ¿Cómo se define la sepsis? Ustedes saben que las definiciones, y ahora más adelante lo vamos a ver, las definiciones han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esta es la definición del consenso Sepsis 3, realizada en el año 2016, en el cual sepsis se define como un proceso infeccioso asociado a disfunción de órganos, ¿sí? Y para evaluar esto, necesitamos que el score de SOFA sea mayor o igual a 2. Por lo tanto, una infección que se asocia a un SOFA mayor o igual a 2 se define como sepsis. Y se define como shock séptico a la necesidad de vasopresores luego de una resucitación inicial adecuada, sumado con una presión arterial media menor de 65 mililitros de mercurio, sumado a niveles de lactato por encima de 2. Estas definiciones, como ustedes saben, cambiaron en el año 2016. Antes tomábamos en cuenta otras variables como el CIRS, que no quiere decir que no haya que tomar en cuenta, pero estrictamente la definición es esta, y es importante saber que esta es la definición actual, y es importante, cuando leemos artículos, tener claro que esta es la definición que se están usando. En cuanto a las generalidades de la sepsis, como ustedes saben, frente a esa infección asociada a disfunción de órganos, se genera por una disregulación de la respuesta inflamatoria. Esta es la teoría clásica, en la cual hay una hiperrespuesta inflamatoria, ¿sí?, que genera muertes, que genera o se asocia a la producción de una cantidad de mediadores proinflamatorios, que estos se asocian al desarrollo de falla multiorgánica en una etapa precoz. Por otro lado, así como se genera esta respuesta inflamatoria, también simultáneamente empieza a generarse una respuesta inmunosupresiva, que muchas veces, cuando llegamos al equilibrio, en este punto, se genera la recuperación del paciente. Pero se da también la situación en la cual, cuando la muerte no se da en esa etapa inicial de hiperrespuesta inflamatoria y falla multiorgánica, se genera, por el contrario, en la evolución, un estado de inmunosupresión persistente, que es lo que termina también generando la muerte de los pacientes. Esta teoría, que es la teoría clásica, últimamente también se ha rebatido o se postula que en realidad a esa respuesta hiperinflamatoria inicial se mantenga a lo largo del tiempo, y la falla de órganos y la muerte en la evolución también se puede ver por un estado inflamatorio persistentemente elevado. De todas formas, eso obviamente se va a seguir estudiando y está en revisión, pero lo que sí está claro es que hay un estado inflamatorio exacerbado o disregulado que genera todas las alteraciones de órganos. Y la respuesta inflamatoria en la sepsis también se estudia constantemente, y acá vemos cómo diferentes proteínas se manifiestan en más o en menos de acuerdo a una cantidad de situaciones. Y, por ejemplo, en la severidad de la sepsis son algunas proteínas que están
reguladas en más, otras reguladas en menos, y esto se puede ver no solo en la severidad, también cuando se trata de infecciones virales o bacterianas, o cuando o de acuerdo a la evolución que pueda tener el paciente. Otro aspecto fundamental es el estrés oxidativo que presentan estos pacientes. Como ustedes saben, el estrés oxidativo se asocia o se acompaña o lleva en definitiva a la apoptosis celular, que es la muerte celular. Y eso se asocia también a la muerte de tejidos, al desarrollo de disfunción multiorgánica y a la muerte del paciente. Y acá vemos en este estudio publicado este año en la revista Antioxidantes se estudia en realidad cómo el estatus oxidativo en los pacientes sépticos está incrementado y cómo la capacidad antioxidante está reducida. Y esto finalmente, esta relación, ¿sí?, lleva también a al incremento de la caspasa 9 o la caspasa 3, que en realidad son formas de medir la apoptosis, ¿sí? Y por lo tanto, los estados apoptóticos, la apoptosis celular, está favorecida en la sepsis. Y esto, como les decía, se asocia a mortalidad en definitiva. Esto también se ha visto en estudios bastante anteriores, en el cual, incluso acá con fotografías microscópicas, se puede ver cómo los pacientes sépticos presentan una apoptosis tanto de los CD4 como de los CD8 en comparación con pacientes con trauma. Se han generado nuevos conceptos, en la sepsis también cada vez se da más importancia a nuevos fenotipos y genotipos en los pacientes sépticos. Si es así, en este estudio se nos muestra o se trata de poner en evidencia cómo la edad, las comorbilidades, el foco de infección, los microorganismos y los tratamientos impactan sin duda en el desarrollo de falla orgánica y muerte, pero también lo hacen una cantidad de mediadores y de reacciones celulares que hacen que diferentes expresiones genotípicas tomen mucha importancia en la evolución de estos pacientes, ¿sí? Es así que diferentes biomarcadores o el desarrollo de diferentes metabolitos, perfiles de ARN mensajero, alteraciones en la función celular, proteínas, expresión proteica, genere diferentes mecanismos de inflamación o genere diferentes posibilidades de respuesta inflamatoria que finalmente van a tener impacto en el outcome de los pacientes. Volvemos un poco a las definiciones y por qué es importante definir. Acá, por ejemplo, esto ya lo vimos en el curso pasado, estos son 3 estudios que muestran el impacto de tratamientos con corticoides en la sepsis. 3 estudios muy viejos, pero ¿qué es lo importante? En realidad, lo importante es que cada uno de ellos tomaba criterios diferentes y consideraba en todos los títulos de estos estudios aparece la palabra sepsis, y sin embargo, cuando vemos cómo se analiza o qué se incluye, cuáles son los criterios de inclusión de esos pacientes, son bien diferentes. Entonces, es un enorme problema. Nosotros, las conclusiones que saquemos de cada uno de estos estudios, seguramente sirvan para el tipo de paciente en el cual se está realizando el mismo, pero no podemos extrapolarlos a otros. Y por lo tanto, solo porque diga sepsis en el título, no podemos pensar que estos tratamientos o los resultados de estos estudios se puedan extender a lo que hoy nosotros llamamos sepsis o lo que en otro momento se llamó sepsis. Y acá vemos como cada uno de ellos presentaba criterios de ingreso bien diferentes y por lo tanto las conclusiones no podían extrapolarse de un grupo a otro. Esto es otro estudio que también lo mostramos en el curso pasado, en el cual se compara la eficiencia o la eficacia de ertapenem versus piperacillina tazobactam en sepsis intraabdominal. Acá vemos, bueno, los resultados. En realidad los resultados muestran que la eficiencia era aceptable para ambos fármacos. Acá vemos una cantidad de elementos de las características de los pacientes, pero cuando terminamos haciendo un análisis un poco más fino nos encontramos con esto. Entonces, por ejemplo, ¿a qué llaman sepsis en estos estudios? En este estudio, cuando vemos la severidad es extremadamente baja en el 100% de los pacientes tratados con piperacillina tazobactam y en el 82% de los pacientes tratados con ertapenem, pero sobre todo cuando vemos el foco de infección, vemos que apéndice
el 100% de los pacientes tratados con pipersina eran infecciones apendiculares, lo mismo que el 75% de los pacientes tratados con ertapenem. Por lo tanto, seguramente esto se trata de apendicitis, y si vamos al año del estudio, que era el año 2003, probablemente este estudio bien... Por favor, te pido silencio. No se escucha nada, hay un micrófono prendido. Bien, parece que ahora está bien, estarían todos apagados. Por lo tanto, lo que podemos ver es que estos estudios en los cuales se comparan estos dos antibióticos, la mayor parte en realidad son apendicitis. ¿Está mal puesto el nombre sepsis? No, sin duda que no está mal puesto el nombre sepsis intraabdominal en el título del estudio, porque en ese año sepsis se definía como la presencia de infección sumado a un síndrome de respuesta inflamatoria. Por lo tanto, la presencia de fiebre e hiperleucocitosis sumado a un foco infeccioso ya nos definía la sepsis. A ver. Bien. Bueno, por lo tanto, como vemos, de ahí surge la importancia de entender qué es lo que estamos leyendo cada vez que leemos un artículo, y si realmente la definición que estamos usando es la definición que nosotros estamos esperando de sepsis, y sobre todo ver si la severidad de los pacientes es la que nosotros queremos evaluar, por ejemplo, si lo queremos comparar con nuestra población. Definiciones, como les decía, son muchas las definiciones. Esta es la definición publicada en el año 92. Si seguimos, vemos luego la definición publicada en el Consenso Internacional de Sepsis del año 2001, que este es el que más conocemos, en el cual la sepsis se definía como la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, dado por hiperleucocitosis, fiebre, polipnea, y por lo tanto, eso sumado a una infección hacía el diagnóstico de sepsis. Sin duda, de esa forma de diagnosticar la sepsis mediante el SIRS hacía que la sensibilidad de diagnóstica de la sepsis era muy elevada, pero la especificidad era muy baja, porque, como les decía, sobre todo al evaluar mortalidad o un outcome desfavorable. Todas las infecciones prácticamente quedaban incluidas dentro de la categoría sepsis, pero la mortalidad probablemente no fuera acorde a la presencia solo de SIRS. Sin embargo, como muestran estos estudios, a medida que aumentan los criterios de SIRS, sí aumenta la mortalidad, y eso es importante. Por otro lado, también es importante destacar que había una cantidad de sepsis, o en realidad 1 de cada 8 sepsis que diagnosticábamos no presenta SIRS. Por lo tanto, SIRS, si bien es sensible, tampoco permitía en el 100% de los pacientes ajustarnos o llegar al diagnóstico. Bueno, finalmente llegamos al diagnóstico de sepsis 3, que como ya lo vimos, se basa en el SOFA. Pero previo al SOFA se sugiere el uso, sobre todo en piso o en puerta de emergencia, del Quick SOFA, que lo que mide es la frecuencia respiratoria, el estatus mental y la presión sistólica, y de acuerdo a si tiene un Quick SOFA mayor o igual a 2, pensar si el paciente aplicar el SOFA, y de acuerdo a eso definir o si tiene sepsis o no. Que tenga un Quick SOFA menor de 2 no rechaza el diagnóstico de sepsis, y eso hay que tenerlo claro. Quick SOFA es una herramienta de muy fácil utilización en la emergencia o en piso que nos lleve a la sospecha de sepsis. Pero el diagnóstico de sepsis se genera con un SOFA mayor de 2 y no con un Quick SOFA mayor de 2. Como vemos acá, en este algoritmo, que está publicado en la definición de sepsis, vemos que tener un Quick SOFA menor de 2, si la infección sigue siendo sospechada, nos obliga a llevar adelante o a evaluar el score de SOFA, y si el SOFA es mayor de 2, sí vamos a alcanzar el diagnóstico de sepsis si tenemos un foco infeccioso asociado. Por lo tanto, Quick SOFA es de ayuda, pero SOFA es quien genera el diagnóstico en la definición de sepsis 3. Tenemos que saber que SOFA es mejor que Quick SOFA y SIRS en la predicción de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, Quick SOFA
es mejor, o su utilización permite más fácilmente y mejor estimar las probabilidades de sobrevida fuera de la unidad de medicina intensiva. Esto es un poco lo que hablábamos. Acá arriba son los estudios que analizan SIRS, debajo aquellos que analizan QuickSOFA, y como vemos, la sensibilidad de SIRS es mucho mayor que la de SOFA para establecer o para predecir sepsis y mortalidad. Sin embargo, la especificidad es mucho mayor en QuickSOFA que en SIRS. También es cierto que hay diferencias en las definiciones, y acá vemos cómo la mortalidad, de acuerdo a la definición que usemos, varía, ¿sí? Y shock en sepsis 2 o en sepsis 3 tiene mortalidades bien diferentes. ¿Y a qué se debe esto? Y bueno, ahí podemos preguntarnos si en realidad los pacientes evaluados en este estudio, de acuerdo al criterio sepsis 2 o sepsis 3, tenían realmente más severidad, o aquellos con sepsis 3 presentan retrasos diagnósticos y terapéuticos más importantes. La pregunta es difícil de responder. Mucho se ha discutido sobre los beneficios de SIRS y de QuickSOFA. Lo cierto, y la postura que nosotros tenemos, no son excluyentes. Si bien en el algoritmo diagnóstico de la definición sepsis 3 aparece QuickSOFA y no SIRS, también es cierto, y muchos autores dicen, que SIRS permite mayor precocidad en la sospecha de sepsis, y por lo tanto va a permitir que más precozmente se realicen cultivos, antibiótico-terapia precoz y monitoreo más estrecho. Nosotros pensamos que siempre estamos pensando en SIRS. Nosotros, cuando nos enfrentamos a un paciente, la presencia de fiebre, de hiperleucocitosis, el visualizar si el paciente está eumneico o polimneico, eso lo hacemos intuitivamente. Y por lo tanto, SIRS siempre lo tomamos en cuenta, pero pensamos que es importante tenerlo en cuenta, así como también pensamos que es importante aplicar QuickSOFA en los pacientes fuera de la unidad de cuidados intensivos. Pero el objetivo final siempre debe ser llegar al diagnóstico o plantear la sepsis lo más rápidamente posible para llevar a cabo estrategias que han demostrado reducción de la mortalidad, ¿sí? Que son la monitorización, la realización de volumen, la realización de cultivos y realizar antibióticos en forma precoz. Por lo tanto, debemos reconocer la sepsis rápida, pero también debemos reconocerla en forma adecuada. ¿Por qué es importante reconocerla rápidamente? Estos son estudios ya muy viejos, como ustedes ven, ya son del año 2006. Pero acá se muestra claramente la importancia del inicio de tratamiento antimicrobiano en forma precoz. Esto es un estudio de laboratorio, esto no es un estudio, es un estudio en un modelo murino, en el cual se aplicaba Escherichia coli a los sujetos de estudio, y se aplicaban antibióticos con diferentes tiempos en diferentes tiempos, a las 6 horas, 12 horas y 18 horas. Y acá vemos cómo los niveles de lactato variaban mucho de acuerdo al inicio del tratamiento, pero también y fundamentalmente variaba la mortalidad en estos sujetos de estudio. Por lo tanto, acá vemos la importancia a nivel de laboratorio de la antibioticoterapia precoz. Esto mismo se evaluó posteriormente en pacientes, y acá vemos cómo en 14 unidades de 10 hospitales que se analizaron casi 2.800 pacientes, vemos cómo el tiempo, el retraso en el inicio de los antibióticos se asociaron a una menor sobrevida, que es lo que muestra en definitiva esta gráfica, ¿sí? Esto mismo fue demostrado mucho más recientemente, en el año 2017, al analizar un bundle de tratamiento que incluía la realización de cultivos, el uso de antibióticos en las primeras 3 horas, y la medición de lactato y eventualmente la reposición con fluidos, y este grupo de estudio encontró que se incrementaba un 4% la mortalidad por cada hora de retraso antibiótico. Y esto mismo también se ve en grupos específicos de pacientes, ¿sí? Acá vemos cómo este estudio, publicado en el año 2020, que analizó 249 pacientes con hemato-oncologías, también encontraron que el tratamiento adecuado se asociaba a una mejoría en la sobrevida.
Y tratamiento adecuado tenemos que tener claro que no es solo tiempo, es tiempo y apropiado de acuerdo a la sensibilidad de los microorganismos que pensamos que están en juego o que terminan estando en juego. Por lo tanto, importa diagnosticar precozmente la sepsis y tener herramientas para diagnosticar precozmente, como son SIRS, QuickSOFA, pero sobre todo SOFA, para alcanzar un diagnóstico precoz para esa forma. Rápidamente iniciar los antibióticos, pero iniciar el antibiótico apropiado para la infección. Es difícil, como sabemos, o cada vez más difícil administrar el antibiótico apropiado, y esto está vinculado a la generación de resistencias que tenemos. Esto en realidad dificulta la elección del antibiótico, pero también nos presiona a tener que elegir bien el antibiótico. Por dos razones. Porque si no elegimos bien y estamos tratando una bacteria con resistencia, con un tratamiento que no lo cubre, vamos a incrementar la mortalidad, pero también porque nosotros somos generadores constantemente de resistencia. Y generar resistencia es incrementar el problema al cual nos enfrentamos día a día. Y esto es importante de saber, porque y tenemos que saber que los tratamientos, o que en realidad la resistencia tiene responsabilidad en la mortalidad. Y esta responsabilidad seguramente está dada en que nosotros, cuando tratamos un paciente que pensamos que no posee o cuya infección no está generada por un microorganismo resistente, y administramos un antibiótico para otro tipo de microorganismos o no para la resistencia que tenemos que cubrir, estamos generando mortalidad. Y así es que este estudio, publicado este año en Lancet, muestra el impacto que tiene la resistencia y la asociación que hay con mortalidad. La asociación y la atribución que tiene la resistencia en la mortalidad de nuestros pacientes. Y lamentablemente esto se ve en todo el mundo, pero como vemos aquí, ¿no?, en esta columna que es América Latina, el sur de América Latina, o sea, el cono sur, acá vemos cómo nuestra población también, año a año, la exponemos a una mortalidad incrementada por el uso, por la presencia de multiresistencia y seguramente por las dificultades en el tratamiento que se generan a punto de partida de esa resistencia. Entonces, ¿cómo lograr tratamientos adecuados? Esto, en realidad, o parte de esto, fue descrito ya en el año 2006 para los pacientes hemato-oncológicos por el grupo de Francia que analiza este tipo de pacientes, en el cual se genera una estrategia diagnóstica. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, o cada vez más por lo menos, es si eso no tenemos que usarlo para todos nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros pensamos en tratamientos apropiados, tenemos que pensar en la frecuencia de los focos, ¿sí?, en el cuadro clínico que presenta el paciente, el estatus inmunitario del paciente, los estudios de imagen que tenemos que someter al paciente o que rápidamente podemos poner para llegar al diagnóstico, y los estudios microbiológicos que contamos en nuestros centros. En cuanto a la frecuencia de los focos que más frecuentemente afectan a nuestros pacientes son 3 o 4 a lo sumo, y en esos 4 focos nosotros tenemos que saber que están incluidos el 80, 90 o más, el 90% o más de nuestros pacientes, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, el estudio SPREAD, realizado en Brasil por Flavia Machado, en el cual se analizan finalmente más de cerca de 800 pacientes, en el cual, como vemos, a nivel respiratorio, el principal foco infeccioso es respiratorio, seguido por el foco intraabdominal, seguido por las infecciones del tracto urinario. Estos 3 focos probablemente sean los que más frecuentemente afectan a nuestros pacientes, y como vemos acá ya tenemos más del 80%, prácticamente el 90% de nuestros pacientes con esos focos, que son focos que clásicamente nos enfrentamos. Este es el estudio colombiano liderado por Fabián Jaimes, en el cual también nuevamente el tracto urinario, la neumonía, el foco intraabdominal son los que más frecuentemente se asocian a infección. Este es el estudio nacional desarrollado por Mauricio Bertulo, en el cual nuevamente nos enfrentamos a lo mismo. Acá el foco respiratorio, el foco intraabdominal, seguido por partes blandas y nefrológico, seguramente o son los responsables del 90%
de la sepsis en este estudio. ¿Sí? Acá aparece partes blandas que muchas veces no aparecen en otro tipo de estudios. Pero sin duda, respiratorio, intraabdominal y nefrológico son los focos que más frecuentemente tenemos que pensar en nuestros pacientes. Y pensando, capaz que en estos 4 focos que mencioné recién, estamos pensando en el 90 o más porcentaje, o mayor porcentaje incluso, de las posibilidades diagnósticas de nuestros pacientes. Es importante conocer el foco, porque de acuerdo al foco nosotros vamos a poder dirigir una terapia antibiótica. Obviamente no es lo mismo tener claro que el foco infeccioso es respiratorio, a pensar que es nefrológico o intraabdominal por el tipo de antibióticos y los tratamientos que vamos a llevar adelante, pero también es importante porque tenemos que saber que los focos infecciosos tienen per se impacto pronóstico, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, este estudio en el cual el foco, algunos focos intraabdominales tienen una mortalidad mayor, la peritonitis también, las infecciones del sistema nervioso central tienen una mortalidad muy incrementada, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con el cuadro clínico? Esto está bien descrito en el paciente hemato-oncológico, pero sin duda que nosotros tenemos que pensarlo también en el paciente inmunocompetente. La forma, cada vez más frecuentemente, nos enfrentamos a determinados microorganismos que generan infección. Por ejemplo, podemos pensar perfectamente en tuberculosis, en el cual el cuadro clínico no va a ser el mismo que el de una neumonía comunitaria por un neumococo. La velocidad de instalación, las características de los síntomas van a ser bien diferentes, y eso tenemos que pensarlo. Por lo tanto, es importante saber la velocidad de instalación, la presencia de diferentes elementos clínicos que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico. Salió recientemente publicado un estudio en el cual solamente el 3% de los pacientes sépticos no tienen ninguna comorbilidad. Por lo tanto, tenemos que pensar que cada vez más la población que nos vamos a enfrentar en medicina intensiva va a ser una población cada vez más envejecida, cada vez con más comorbilidades, cada vez con más tratamientos inmunosupresores, y por lo tanto son cada vez más las variables que tenemos que empezar a tomar en cuenta a la hora de colocar un tratamiento antibiótico. Por lo tanto, el cuadro clínico es fundamental y hay que tomarlo en cuenta en inmunocompetentes y en inmunocomprometidos. El estatus inmunitario obviamente nos tiene que hacer pensar en diferentes microorganismos, y es así cuando comparamos el estudio que generó Mauricio Bertulo en nuestro medio y vemos las etiologías de insuficiencia respiratoria en pacientes con hemato-oncologías, vemos que son bien diferentes. Y también serían diferentes si analizamos una población probablemente de pacientes EPOC sometidos a corticoides, o de diabéticos, o de pacientes tratados actualmente por diferentes enfermedades autoinmunes o con tratamientos biológicos que cada vez se desarrollan con más frecuencia. Por lo tanto, el estatus inmunitario sin duda que tiene impacto en la etiología que tenemos que pensar. Tenemos que solicitar serología para HIV y tenemos que pensar en otros mecanismos de inmunosupresión, y de acuerdo a los mecanismos de inmunosupresión tenemos que pensar en las etiologías, y eso nos ayuda mucho para ello los estudios de imagen, como vemos acá, como esto específicamente para pacientes inmunocomprometidos, pero como los pacientes inmunocomprometidos presentan patrones radiográficos que sugieren determinadas etiologías. No hay nunca un patrón patognomónico para un microorganismo, pero sí hay patrones que sugieren determinadas etiologías. ¿Qué pasa con las estrategias diagnósticas? Sin duda, esto es un mundo que está cambiando constantemente y que también tiene un peso fundamental y es una herramienta fundamental para que nosotros podamos realizar tratamientos empíricos apropiados a nuestros pacientes. El desarrollo de todas las técnicas basadas en PCR, ahora con las técnicas de FilmArray, por ejemplo, en varios de nuestros centros, tenemos resultados que antes demoraban días en pocas horas. También tenemos que tomar en cuenta todas las serologías, que en pocos minutos podemos tener resultados. La importancia del estudio directo en determinadas muestras, que también nos puede aportar datos que cada vez le damos menos importancia o insistimos menos con ello, pero es fundamental. Por ejemplo, insistir en el directo del líquido cefalorraquídeo. Eso es una herramienta que hemos ido perdiendo o le hemos restado importancia, y sin embargo sigue teniendo la mayor importancia y rápidamente nos puede guiar
a determinadas estrategias terapéuticas. Por lo tanto, es fundamental llegar al diagnóstico, acercarnos al diagnóstico de foco, acercarnos al diagnóstico de estatus inmunitario y de esa forma poder pensar cuáles son los microorganismos que tenemos que plantear y los tratamientos que tenemos que utilizar. Y utilizar los tratamientos lo más restrictivos posibles para no caer en la generación de multiresistencia que, como acabamos de ver, se asocia a enormes problemas en la evolución. ¿Qué otro aspecto ha sido estudiado en los últimos años y ha tenido un impacto muy favorable? Es el impacto de los protocolos, ¿sí? Y los protocolos en sepsis, nosotros no los hemos desarrollado, o yo por lo menos no tengo conocimiento a nivel nacional o no trabajo en unidades que tengan protocolos desarrollados y estrictamente a los cuales adherir, pero protocolos clásicos como ser la realización de hemocultivos, el inicio de antibióticos en la primera hora, la medición del lactato y eventualmente la reposición con volumen, si bien lo hacemos intuitivamente, no está protocolizado ni ha sido medido en nuestro medio el uso de esos protocolos. Sin embargo, en otros medios se ha visto que tienen, que se usan, que tienen mucho mayor impacto capaz fuera del CTI que en CTI, y por ejemplo en piso o en el departamento de emergencia sobre todo, pueden tener un impacto mucho mayor, pero lo más importante es que se asocian a incrementos en la sobrevida, ¿sí? Cuando nosotros logramos realizar cultivos, iniciar los tratamientos antibióticos en forma precoz, medir lactato, evaluar la necesidad de reposición con volumen y llevar adelante esa reposición, sin duda que tiene impacto en la mortalidad de nuestros pacientes, ¿sí? Esto es mucho más reciente, esto fue publicado hace 2 años, esto son casi 6.500 pacientes en 4 hospitales de California, en el cual se evaluó el bundle que medía estas mismas cosas, la realización de hemocultivos, el testeo de lactato, de niveles de lactato, el tratamiento antibiótico y la reposición con fluidos. Y como vemos, tanto para infecciones nosocomiales como para infecciones comunitarias, todos estos elementos tuvieron impacto positivo esto quiere decir que lograron una reducción de la mortalidad. Algunos más que otros, ¿no? Parece ser que los antibióticos precoces tienen mayor efecto en algunos casos que la reposición, en otros, en las infecciones hospitalarias, esto parece ser al revés, pero sin importar ello, creemos que el desarrollo de protocolos es fundamental porque a nivel mundial han demostrado incremento en la sobrevida. Otros aspectos que van tomando jerarquía y que tenemos que tomar en cuenta, esto obviamente no podemos realizarlo en la clínica, pero sabemos que en el futuro vamos a tener que pensar en estas cosas, es la respuesta genómica de nuestros pacientes o las manifestaciones genómicas que tienen los diferentes grupos de pacientes sépticos. Es así que diferentes patrones en la respuesta genómica en los leucocitos lograron identificar 2 tipos de respuesta en sepsis peritoneal y estos dos tipos de respuesta genómica presentan mortalidad bien diferente en este estudio. Lo mismo en este otro, donde el diagnóstico de riesgo de sepsis, la estratificación de riesgo por diagnóstico molecular, mostró 4 grupos MARS, los cuales los 4 mostraron niveles bien diferentes de sobrevida. Por lo tanto, esto es para futuro, esto probablemente no lo veamos rápidamente, pero saber que la identificación de alteraciones genéticas también nos va a condicionar o nos va a permitir establecer un pronóstico y probablemente nos va a permitir tener terapéuticas mucho más dirigidas, y así como se usan tratamientos dirigidos en vasculitis y en hemato-oncologías y cada vez en más tumores sólidos, probablemente la sepsis o diferentes variaciones moleculares que tiene la sepsis van a permitir determinado tipo de tratamiento. Sin duda, esos factores son importantes, pero no podemos desconocer que los factores clásicos son los que hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta y que nosotros tenemos que conocer. La edad, el SAPS-3, la cirrosis, el cáncer metastásico, la insuficiencia cardíaca, la necesidad de ARM y terapia de reemplazo renal fueron los factores que el ICON reconoció, este estudio
que es un estudio internacional con miles de pacientes incluidos, reconoció como estar asociados a mala evolución o a mortalidad. Pero sin duda que hay otros factores. Cada estudio que vemos de sepsis tiene sus factores. El shock es un factor clásicamente asociado a mortalidad, la presencia de estrés, la injuria renal y la necesidad de terapia de reemplazo renal, esos son los principales factores a tener en cuenta. Y si vemos, el SAPS-2 en realidad incluye esas variables y tienen un peso muy especial. Por lo tanto, los factores clásicos siguen siendo los que marcan mayormente la mortalidad de nuestros pacientes y son los que nosotros tenemos que conocer. ¿Sí? También es importante saber que la sepsis es una entidad gravísima, pero no solo es gravísima en el momento que se genera, también es gravísima evolutivamente. Y acá vemos cómo la mortalidad de los pacientes en la evolución es mucho mayor que en la población general. Y aquí vemos cómo la mortalidad a los 3 y 5 años es enorme en los pacientes que presentaron sepsis, ¿sí? Acá vemos la mortalidad en el hospital a los 30 días, a los 90 días, pero la mortalidad sigue siendo altísima a los 3 años y a los 5 años. Y acá vemos, por ejemplo, en este estudio en Norteamérica, donde más del 5% de los pacientes a los 5 años de haber cursado una sepsis van a fallecer. Sin duda la sepsis no se termina en el momento que nosotros, o el impacto de la sepsis no termina en el momento que nosotros damos de alta al paciente de medicina intensiva porque logramos que mejoren las disfunciones multiorgánicas. Y acá vemos cómo la cantidad de readmisiones en medicina intensiva son enormes, ¿sí? Y este estudio, por ejemplo, encontró que el 17, casi 18% de los pacientes presentaban readmisiones en la medicina intensiva evolutivamente. La mayor parte de estas readmisiones se dan muy precozmente. Y en esto probablemente pueda tener impacto el desarrollo de equipos de medicina intensiva fuera de la UCI que permitan identificar el deterioro clínico de determinados pacientes. ¿Sí? Por un lado eso, por otro lado, acá vemos lo mismo, como cada vez más pacientes que presentaron ingresos por sepsis reingresan, y la mayor parte de ellos reingresan por nuevamente algún tipo de infección. Pero no solo eso, también este estudio, que es un estudio muy reciente, muestra cómo la probabilidad de infarto de miocardio, stroke o falla cardíaca congestiva se ve incrementada en todos estos estudios. Esto es un metaanálisis. En todos estos estudios se encontró un incremento de riesgo de padecer infarto, stroke o falla cardíaca congestiva en los pacientes que fueron ingresados en medicina intensiva previamente por un cuadro séptico. El seguimiento de los estudios fue entre 90 días y 10 años. Hay una enorme variabilidad, pero sin duda que hay una asociación entre sepsis, esa respuesta inflamatoria sistémica exacerbada y el desarrollo posterior de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, nos tiene que quedar claro que la sepsis es un motivo frecuente de ingreso. Tenemos que saber definirla, saber identificarla precozmente. Para eso es fundamental el uso de SIRS, el uso del Quick SOFA, el uso de SOFA, para identificar rápidamente. Tenemos que tener idea de cuál es el foco al cual estamos enfrentando, el paciente en el cual asienta ese foco para determinar la posibilidad de determinados microorganismos o la probabilidad de determinados mecanismos de resistencia que puedan tener esos microorganismos. Y también es cada vez más importante tener en cuenta el impacto de tratamientos precoces y sobre todo la necesidad de generar protocolos o bundles que permitan más rápidamente iniciar los cultivos, los antibióticos y la reposición adecuada en estos pacientes. Bueno, con esto estaríamos finalizado esta charla introductoria. Voy a habilitar. No sé si tienen preguntas. Preguntas, comentarios. Yo tengo una consulta, más que nada del semestre. ¿Tenemos cronograma y eso para saber los temas? Sí,
ya lo dije al principio. Perdón. Mañana lo voy a poner en el grupo, porque hay algunas modificaciones, pero van a tener el cronograma con todos los teóricos que se van a ir dando y la fecha de la prueba final, que va a ser a final de julio. Está, buenísimo. Y otra pregunta, ¿la bibliografía o los papers recomendados y eso quedan subidos en algún drive o los vamos descargando cuando veamos los teóricos, lo que ustedes mencionan? En principio, en cada teórico, cada docente, ustedes van a ver en los slides que hay bibliografía en la cual se basan. Tendrían que hacer uso de esos papers, buscar esos papers y bajarlos. Bárbaro, muchas gracias. ¿No? ¿De nada? ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, entonces el viernes, si no me equivoco, van a tener un teórico de shock séptico a cargo de Nacho Aramendi. Igual, como les dije, mañana les envío al grupo de teóricos todo el cronograma, pero en principio el viernes a las 14 horas tendrían ese teórico. Ya les digo, este teórico, al igual que todos, van a quedar colgados en una página, ¿sí? Así que bueno, yo quedo a las órdenes para cualquier duda, y bueno, espero que pasen bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.